Bueno, pues vamos ahora a proceder a corregir los ejercicios del tema 8. Vamos con el primer punto, el desastre de 1898. Y bueno, pues aquí tenemos dos ejercicios. El primero era el texto histórico, que bueno, pues vamos a ir haciendo pregunta por pregunta. ¿Cuál era la actitud del correo español hacia los estadounidenses? Totalmente despectiva, con insultos y tratándolos de conspiradores. Si en este caso, para hacer este ejercicio, tenemos que leer primero los textos periodísticos que tenemos de los 4 periódicos, 2 españoles y 2 estadounidenses, para poder tener unas respuestas claras. Totalmente despectiva, como digo, con insultos y tratándolos de conspiradores. Y hacia el gobierno, los trata de inútiles y critica su falta de respuesta. ¿Qué tipo de barco era el acorazado Maine? Un acorazado militar, es decir, un barco de guerra. Investiga y explica por qué fue enviado a La Habana. La intención era intimidar a España por el rechazo de la oferta de compra de la isla de Cuba y se hizo una maniobra intimidatoria para persuadir a España, en otras palabras, amenazarla de que si no aceptaban la oferta de Estados Unidos, entrarían en guerra y de igual forma se le iban a quitar. ¿Cómo reaccionaron algunos periódicos españoles ante el hundimiento del Maine? Rechazan la maniobra y considera que estaba preparado para la guerra. Coinciden en mostrar que Estados Unidos como que fue un gran oportunista y una ambiciosa nación, pero por otro lado el correo defiende que España es débil y por otro lado el defensor de Granada ve en España una nación de honor y grandeza que puede plantar cara a cualquier desafío. Es decir, Estados Unidos son los malos, ambiciosos y ruines, mientras que España es una tierra honorable que se enfrenta a pesar que defiende Cuba porque es suya, no por cuestiones económicas como hace Estados Unidos. Y los estadounidenses, como The Journal o The Examiner, culpan a España del hundimiento y justifican la guerra con España. En el caso de The Journal es un poco vergonzoso, porque culpa a los españoles hasta de colocar el barco en una posición que favorecía su destrucción, considerando la búsqueda del culpable que España inicia para exculparse del hundimiento como una tomadura de pelo, pues todos saben que fue España quien lo hizo. Esto, por ejemplo, se ve cuando dice lo de la recompensa de los $50.000, es decir, eso es una forma que utiliza el periódico para ridiculizar a España por la búsqueda de los culpables del hundimiento. Se considera a Hearst y Pulitzer los creadores de la prensa amarilla. Explica en qué consiste este tipo de prensa. Es una prensa que destaca los sucesos en determinados aspectos que, aunque sean secundarios, pretende captar la atención y vender más. Por ejemplo, esto ahora con la pandemia de la COVID-19 pues se ve muy bien, puesto que se utilizan los datos catastróficos en la pandemia en lugar de mostrar los datos de la recuperación. Es decir, un poco se le da prioridad a las muertes y a los contagios más que a los que se recuperan. Eso es prensa amarilla, ¿vale? ¿Cómo veía el defensor de Granada la guerra con Estados Unidos? La veía casi como una lucha entre el bien y el mal, la ambición frente al honor. ¿Era realista? Para nada, pues España realmente conservaba Cuba por una cuestión económica, que es equiparable a la ambición norteamericana. Es decir, España defiende Cuba porque Cuba le da beneficio económico, no por una cuestión de que sea nuestro territorio, de que también, que en este caso también está la razón ideológica, pero por encima de todo está la razón económica. Algunos españoles creen que la guerra fue provocada por la guerra. ¿Cree esto posible? Ciertamente contribuyó a ello, pues la prensa genera en la población una opinión pública que exige vengar el ataque que se ha hecho por parte de España y que ha costado la muerte. El gobierno norteamericano, consciente de ese poder de la prensa, lo aprovecha para declarar la guerra y justificar su actuación. Esto es el casus belli o motivo de guerra del que tanto hemos hablado. Bien, el segundo ejercicio se basaba en la búsqueda de información sobre los últimos de Filipinas. Bien, de entrada tenemos que tener claro que fue un destacamento de soldados que se atrincheró en la iglesia de Valer. Resistieron casi un año sin saber que ya se había firmado el Tratado de París y que España reconocía la soberanía norteamericana en Filipinas. Pensaban que la prensa era un montaje para que se rindieran, es decir, les enseñaban artículos para decirles
que ya había acabado la guerra y ellos no se lo creían porque se pensaban que la estaban intentando engañar. Finalmente cesaron su resistencia cuando en un artículo de prensa el capitán vio algo que ningún enemigo podía saber. Es un dato personal que él conocía de un soldado amigo suyo que se publicó en el periódico. Entonces se dio cuenta por ese dato que los filipinos y los americanos no podían conocerlo y por tanto era verdad lo que decían de que España se había rendido. Y finalmente fueron despedidos con honores militares por el ejército filipino, pues se consideró que su acción fue heroica. Bueno, pues pasamos ya al punto 2, la crisis de la restauración. El texto histórico de la página 207 tenemos que tener en cuenta que a qué problemas alude Primo de Rivera para justificar el golpe. En fin, esta es un poquito la respuesta. La muerte de gran cantidad de españoles debido al pistolerismo que está matando por culpa de los problemas creados por la división política, los atracos y la guerra de Marruecos. Añade además el crecimiento del comunismo, entendido como la victoria de la revolución bolchevique en la URSS, y al separatismo, es decir, el nacionalismo vasco y catalán. Estas son las razones que justifican el golpe. ¿Por qué crees que su manifiesto da vivas al rey? Los militares entienden que el rey es el símbolo de la unidad y fortaleza de la patria, frente a quienes la quieren dividida. Figura indiscutida que representa a todo el pueblo unido hacia un mismo fin, la grandeza de la patria. Se me ha colado ese del adjunto, ¿vale? Bueno, pues pasamos ya al tercer punto y vamos con la Segunda República. Estos eran larguillos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo vamos a hacer de la forma más rápida posible. El texto histórico de la página 210 tenemos que analizar un fragmento de la Constitución de 1931. ¿Qué tipo de régimen político se estableció mediante esta Constitución? Una república democrática de trabajadores. ¿Qué significa la frase subrayada? Que pertenece a todos los trabajadores, es por tanto una república que se construye bajo las leyes del socialismo. Eso sí, un socialismo moderado. Tenemos que tener en cuenta que la Constitución de 1931 la realizan los partidos de izquierda que vencieron en las elecciones de junio de 1931. Por tanto, la Constitución va a ser de izquierda. ¿Qué derechos y libertades reconoce? Libertad de credo, libertad de conciencia, libertad de expresión, derecho a voto igual para todos y todas y derecho al divorcio. Libre constitución y disolución del matrimonio. Es básicamente el artículo último que hay en el libro. ¿Cuál te parece más novedoso y por qué? Evidentemente el derecho a voto, porque hasta la fecha las mujeres no podían votar. El derecho al divorcio también estaría correcto. ¿Cómo se trató el tema de la religión en la Constitución? Se concede libertad y el Estado no protege a ninguna de las religiones, es decir, el Estado no reconoce ningún credo. ¿Qué significa que España era un Estado confesional? Pues significa que España no reconoce ninguna religión. Compara estos artículos 1, 2, 16 y 23 con los de la Constitución de 1978 y explica las diferencias y semejanzas. El artículo 1 se correspondería con el artículo 1 de 1931 y en este sentido establece que todos los ciudadanos son iguales y reconoce la pluralidad, algo que el artículo de 1931 no reconoce. Estando encasillado en la idea socialista que rechaza a las opciones más moderadas, en este caso serían opciones de derecha, ¿vale? El artículo 2 reconoce la pluralidad nacional, algo que también queda implícito en la Constitución de 1931. En el artículo 1, libertad ideológica. El artículo 16 de la Constitución del 78 reconoce la libertad de credo y establece que España debe cooperar y tener en cuenta el sentimiento mayoritario, entendiendo que este es el catolicismo. Al igual que la Constitución de 1931, reconoce la confesionalidad, pero la diferencia está en la cooperación con el credo mayoritario, que es el católico, cosa que no pasaba en la República. El artículo 23 de 1978 y el 36 de 1931 dicen lo mismo, la igualdad de derecho a voto entre hombres y mujeres. Bueno, el texto histórico de la página 215 es mucho más breve. Aquí tenemos que identificar referencia antidemocrática en el discurso de José Antonio Primo de Rivera. En primer lugar, el rechazo a que las elecciones sean el mecanismo de toma de decisión de un país. Eso es lo más antidemocrático que hay en el texto. En segundo lugar, tenemos que rechazar que el pueblo sea quien tome las decisiones
y apela a la fuerza de los militares para poner fin por la fuerza y no por las palabras. Recordamos que el diálogo es la base de la democracia. Y finalmente tenemos que animar a católicos a rechazarlo. Establece de forma no implícita que el catolicismo es el único credo con derecho a opinar, rechazando la pluralidad y libertad de culto propios de la democracia. Bueno, y pasamos ya a la Segunda República, al ejercicio 7 de la página 213. ¿Quién era Clara Campoamor? Una defensora feminista del sufragio universal. ¿Qué argumento utilizó para convencer a las Cortes de la necesidad de aprobar el sufragio femenino? Establece que la mujer ha luchado y ayudado al hombre en su lucha por la victoria y conquista de derechos y considera un error apartarlo. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Por qué? Sí, porque en verdad las mujeres han luchado y trabajado igual que los hombres. Esto es una verdad innegable. ¿Cuáles fueron los principales logros en el proceso de emancipación femenina durante la Segunda República? El derecho a voto, el seguro de maternidad, igualdad en el acceso a puestos de trabajo, igualdad de salarios, que no se llegó a realizar, pero bueno, estuvo aprobado. Tenemos que tener en cuenta que no nos está pidiendo nuestra opinión. Nos está pidiendo, en este sentido, la opinión según los datos que conocemos objetivamente. Es decir, nosotros podemos estar de acuerdo en que las mujeres, por poner un ejemplo que es una barbaridad, podemos estar de acuerdo en que las mujeres no lucharon igual que los hombres. Sí, se puede pensar eso a nivel personal, pero a nivel, por así decirlo, general, las mujeres lucharon en igualdad con los hombres. ¿Cuál te parece más importante y por qué? Cada uno que dé su razón, aquí yo ya no me meto, ¿vale? Mientras esté hecho, yo lo voy a dar por bueno y siempre que tenga un sentido lógico. Bueno, la guerra civil. Investiga sobre los paseos. Aquí no lo he hecho por pasitos, sino que lo he puesto de forma general, ¿vale? Los paseos eran fusilamientos que se hacían sin juicio previo, en lo que los presos eran liberados en el campo, liberados entre comillas si os dais cuenta, y se les invitaba a caminar de espaldas a sus captores, para que estos les dispararan y les mataran. Si resultaban inocentes o si se pedía responsabilidad por esas muertes, de esta forma se podía decir que estaban intentando huir y por eso se les disparó. Es decir, los soltaban en medio del campo, les decían que caminaran y mientras estaban caminando les pegaban un tiro. ¿Qué personas célebres murieron con esta práctica? El más famoso de todos, sin duda, Federico García Lorca, aunque también hay otro como Blas Infante, padre del regionalismo andaluz. Por parte de la República son los dos más ilustres. Y bueno, pues tenemos también a José Antonio Primo de Rivera, que muere en el bando nacional con esta práctica. En el discurso de Unamuno que tienes en el vídeo, explica la frase venceréis, pero no convenceréis. ¿Qué quiere decir y a quién se le aplica? Quiere decir que vencer la guerra no significa que quienes sean opuestos vayan a cambiar de forma de pensar, o vayan a estar de acuerdo con lo que generará más discordia y una España basada en el miedo a la fuerza bruta. Se dirige evidentemente al bando nacional con estas palabras. Bueno, pues con esto terminamos la corrección de los ejercicios. Si tenéis alguna duda me lo decís. Una vez lo tengáis corregido me los mandáis con las correcciones pertinentes, ¿vale? Echáis una fotito y me las mandáis. Venga chicos, hasta luego.